acá, en cuanto a los tipos de papel y cartón por país, acá anteriormente habíamos visto los tipos de pulpa por país, ¿sí? Producción y consumo. Acá lo mismo, pero para papeles, ¿sí? Producción de papel y cartón y exportación de papel y cartón. Fíjense, producción está arriba China y Estados Unidos, y en exportación, fíjense, está Alemania. Nada que ver. Alemania está acá dentro de los mayores productores, pero uno a priori no esperaría que exporte tanto, ¿sí? Estados Unidos está entre los mayores exportadores de papel, pero si comparamos acá con la pulpa, fíjense que exportaba 40 millones de toneladas, no era era este. Exportaba 25 millones de toneladas y de papel exporta 10 millones de toneladas, Estados Unidos, ¿sí? 10, 12, ¿sí? Y en cuanto a producción tenemos primero China, pero China no aparece entre los exportadores. ¿Por qué? Ya dijimos por qué. Porque no le sobra para exportar, consume Correcto. todo y más. Correcto, sí, perfecto. ¿Sí? Y en cuanto a consumo de papel y cartón, una vez más, está primero China, y acá China también aparece entre las importaciones, pero por ahí no tanto. Eso indica que China consume todo lo que puede, importa pulpa, más. Importa papel, pero principalmente es más notorio el tema de la importación de pulpa, ¿sí? Fíjense acá en la producción de papel también está bien arriba. Consumo de papel, bueno, tenés China, Estados Unidos, Japón, Alemania, India, etc. ¿Sí? Llama la atención, digamos, el consumo de Japón, que a priori uno no esperaría que esté tan arriba, pero sí lo está, digamos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a analizar un poquito Europa en particular, que es la Confederación de Industriales del Papel de Europa, Industria del Papel de Europa, ¿sí? Que si quieren después le mando por WhatsApp bien cuáles son los países miembros, pero entre nosotros no nos equivocamos mucho si decimos que es la Unión Europea, ¿sí? Capaz que estamos dejando alguno importante afuera o le estamos metiendo alguno que no tendría que estar, pero en general creo que no nos estamos equivocando si... ¿Es distinto a la Unión Europea con la Confederación Europea? Pasa que la Confederación Europea de Industriales del Papel, una confederación entre los países miembros, o sea, uno puede hacer una confederación y ahí no tiene por qué ser igual a la Unión Europea. ¿Sí? O sea, es independiente de la Unión Europea, ¿sí? Okay. Bueno, este gráfico creo que ya lo habíamos visto, no me acuerdo, creo que no estoy entrando en duda, ¿sí? Básicamente, nosotros habíamos dicho que la mayoría, o sea, que las industrias en general se localizaban cerca de la materia prima, pero también hay casos en los cuales se importa madera, ¿sí? Es relativamente poco, fíjense acá que representa el 16%, ¿sí? El 16% de las coníferas y el 28% de las latifoliadas, pero hay sí una importación de madera ahí. Salió en el diario en estos días unas tres notas por ahí, respecto a que ese fenómeno se está dando ahora en Misiones y se está exportando rollo. No sé si ustedes, vos Federico, no sé, Federico, bueno, ya había comentado que andaba en el tema de los rollos y demás, sube fotos, etc. Andrés, ¿vos en qué rubro estás? ¿Estás también inmerso en el tema de la madera o no? No, por ahora no mucho. Por ahora me estoy dedicando solo al estudio de los Paco, digamos, pero Federico, industria todavía no. ok. Federico, ¿vos tenés algún conocimiento en particular de este fenómeno más o menos ¿En la reciente? exportación de rollos? Sí. Vi mucho en Corrientes, sobre todo, están llevando no sé cuántas miles de toneladas con barcos a China. Ajá. Sobre todo de Forestal Argentina, creo que era que estaba exportando no sé cuántas miles de toneladas cada vez que llevaban a China. Ajá. Rollos en bruto sin procesar.
Claro. ¿Y tenés idea por Y qué se está dejando de procesar acá? sinceramente no sé, y es lo que yo pregunté y había planteado hace un año y pico atrás, le había planteado a Queiroz justamente que estaba en Faima el por qué se está exportando tanta madera, pero no supo darme una explicación precisa, digamos. Bien. Ustedes tienen aserradero, Federico, habías dicho, ¿no? ¿Tu familia? No, no, yo hago servicio de elaboración nomás, no tengo cerradero todavía. ¿Cómo? ¿Me repetís, por favor? Que solamente hago elaboración de rollos, no tengo cerradero todavía. Elaboración de rollo sería campo, digamos, ¿sí? Apeo y transporte. Apeo y transporte. Apeo y transporte, sí, 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 sí. Pero no Sí. son de plantaciones propias, ¿o sí? Sí, a veces sí, o sea, nosotros en sí somos productores de rollos, pero también hacemos servicios a terceros, Ujú. que más que nada nos dedicamos a hacer servicios a terceros, digamos, no es nuestro final que vendemos todo el tiempo. Entiendo, entiendo. Pero sí, algo que me llamó mucho la atención del por qué se está vendiendo tantos rollos en bruto y por qué no le damos un valor agregado acá y lo enviamos como madera cerrada, porque después traemos muebles de China hechos, o sea, nada que ver. Bueno, ahí tenés de vuelta el tema de la economía de escala. Fíjate, si Es volvemos al... como, es como venderle, es como que traigamos tela a Brasil, o sea, teniendo acá todo, Claro, ¿no? pero ¿cuántos, vos decís que traemos muebles de China? Pero ¿cuántos muebles te pensás que hace una fábrica china? Sí, ¿Cuántos bueno, muebles te sí, pensás que ni hace una hablar, fábrica promedio en Argentina? no, ni hablar, no hay comparación. Más allá que Claro, allá la tienen como esclavo también, pero bueno, es otra política. hay una cuestión de escala ahí que hace que justamente el precio por unidad baje tanto que convenga digo yo, traer si estás en China, llevar la madera desde Argentina hasta allá y después traer el mueble. Que un poco tenía que ver con eso que mencionábamos al comienzo de que casi siempre las fábricas se ubicaban o bien cerca de los lugares donde está la materia prima o cerca de los centros de consumo. Este caso es otro ejemplo que no cumple con esa regla. Es una locura para mí, pero bueno. Bueno, pero está sentado en esa Sí, sí, cuestión sí, sí. de la economía de escala y Sí, sin duda, sí. O sea, se entiende que son más que nada por costos de producción y bueno, y acá cuestiones políticas hacen que sea también mucho más caro producir cualquier cosa. ujú. Bien, seguimos en Europa, ¿eh? Fíjense que, fíjense que de la producción y consumo de pulpa, eh, mecánica y semiquímica, tenemos 10 millones de toneladas. Pulpa química, principalmente, fíjense que la pulpa química tenemos el sulfito y el sulfato. Después vamos a profundizar más, pero en resumen, el sulfato es CRA, ¿sí? Fíjense, 29-1 la relación entre sulfato y sulfito, ¿sí? Y otro tipo de pulpa, recontra poquito, ¿sí? Eh, Acá ya nos damos idea entonces que lo que producen en Europa es principalmente pulpa química, de la cual en general es al sulfato, ¿sí? Y un poco también de pulpa mecánica y semiquímica. ¿Y de qué materia prima? Principalmente, acá si vemos, acá están acá, de un consumo. Recién me doy cuenta que este gráfico no me permite comparar entre conífera y latifoliada. Ah, no, acá. ¿Sí? Principalmente conífera, acá estaba, ¿sí? Principalmente conífera el 71% y latifoliada el 28%, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué se produce en Europa?
pulpa principalmente química de coníferas, de los cuales la mayoría es de rollos domésticos y el resto es importado. ¿Sí? Fíjense cómo está el flujo, ¿sí?, en Europa, en el cual vemos que principalmente acá va de una parte del mundo a otra, principalmente porque por el tipo de materia prima. Hay veces que acá, en América del Sur, por ejemplo, no se consigue algún tipo de pulpa que se compra a Europa, por eso también se importa. O no se consigue, o por alguna cuestión particular de ese caso, conviene a ese fabricante le conviene importar de Europa y no de América Latina. ¿Sí? Entonces, en general, se importa pulpa de América del Norte y América del Sur y se exporta hacia China, básicamente. ¿Sí? Y el resto está más o menos ahí, no es tan eh, relevante o tanto impacto en el mercado. Fíjense acá, total de las importaciones, 7.7 millones de toneladas, total de las exportaciones, 3.2 millones de toneladas, que vuelve a reforzar lo que decíamos hoy respecto de que son importadores netos de pulpa, ¿sí? Principalmente de América del Sur y un poco de América del Norte. Y si vemos de papel, fíjense cómo cambia, ¿sí? Acá son exportadores netos, fíjense, mucha diferencia, exportadores netos de papel, que una vez más tiene que ver con lo que decías vos, Federico. Compran pulpa y venden papel. Entonces, fíjense, la pregunta que yo hacía hoy respecto de China, que qué problema, entre comillas, era tener una balanza comercial negativa respecto a la pulpa, y Europa también la tiene, pero tiene una balanza positiva en papel, que tiene mucho más valor agregado. ¿Sí? Entonces, compran pulpa, que es relativamente barata, que consume muchísimas hectáreas, que se requiere de climas particulares que no en toda Europa se disponen, y te venden el papel que una fábrica de papel necesita un par de hectáreas ahí a lo sumo y chau. ¿Se entiende? Sí. Si vemos la evolución de la producción de pulpa y el número de plantas, esto está entre el 91, si no me equivoco, y el 2014. Fíjense cómo acá de vuelta se ve la crisis del 2008-2009, acá, vemos, ¿sí? La línea naranja es la total de producción de pulpa y la línea azul es el número de molinos, como les decía la clase pasada, el número de fábricas. ¿Sí? Y esta es la tendencia en cuanto a la producción de pulpa. ¿Sí? Claramente hay una tendencia creciente, si bien acá hubo una caída, pero esto se estabilizó después. ¿Sí? Si uno hace una regresión, esta es la pendiente que te da, una pendiente positiva del 0,3% anual, ¿sí? Una pendiente positiva, es decir, la producción de pulpa va aumentando con el tiempo, pero el número de fábricas va disminuyendo. ¿Por qué creen ustedes que se produce eso? Por lo mismo que está pasando acá, la falta de inversión a lo mejor. Hay empresas a lo mejor que van quedando en el tiempo y no se van modernizando, o a lo mejor, a ver, ¿por qué puede ser también? Por la disponibilidad de materia prima, que a lo mejor se va cortando más. Porque cuando se instala una fábrica produce mucho más. O sea, eh, una fábrica grande produce mucho y el incremento de producción es mayor al incremento de números de plantas. No sé si me explico. Correcto. O sea, todas las cosas que ustedes dijeron son correctas, pero esto último que dijo Andrés es la respuesta a la pregunta que hice yo respecto de este gráfico. ¿Sí?
O sea, cada vez menos empresas producen igual o más que las que estaban anteriormente. No sé si menos empresas, yo diría menos fábricas, ¿sí? Eso sí, Bueno, menos fábricas, sí. menos fábricas, ¿sí? Básicamente eso también significa que el capital se va concentrando, ¿sí? Claro. Y lo cual, digamos, una vez más, podemos polemizar y hablar el resto de la clase de esto si queremos, respecto de las implicancias que tiene eso con la distribución del capital, la concentración del capital, eh, cómo se maneja la decisión en el mundo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, hay toda una cuestión política y, eh, ¿cuál sería la palabra? Ética también, si se quiere, de fondo, que tiene que ver con esta cuestión. ¿Sí? Básicamente lo que dijo Andrés es la clave, que las nuevas fábricas que se abren sacan del mercado a varias que quedan obsoletas. Muchas veces son de los mismos capitales. O sea, no crean que necesariamente son de otros capitales, pero en general una fábrica vieja queda obsoleta y muchas veces no conviene refaccionarla y refaccionarla y refaccionarla para ampliar su capacidad, directamente conviene instalar una fábrica nueva. En esa reinstalación de una fábrica nueva no siempre se elige la misma locación. Hay veces que se elige otra locación y cierra esta fábrica. O no, capaz que sigue fabricando y la empresa tiene dos y después vende esta a otra y así. ¿Sí? Pero en general, como habíamos visto al comienzo, las fábricas nuevas se están instalando principalmente en Brasil, un poco en Uruguay también, en otros lugares del mundo también, no crean que solo en esos dos, pero hay como una tendencia que tiene que ver, por un lado, principalmente por el tema del costo de la materia prima y de la mano de obra y de la disponibilidad de mano de obra, de agua, etcétera, digamos, que son los recursos eh, imprescindibles para la producción. Y tener materia prima, o sea, madera básicamente relativamente barata con una alta tasa de rotación en el monte, ¿sí? En la plantación. Y si vemos el tema de la producción de papel, mismo gráfico, pero en lugar de pulpa papel, ocurre básicamente lo mismo, ¿sí? Puede haber algunas diferencias en las pendientes, pero ocurre básicamente lo mismo. Si vemos América del Norte, eh, está dentro de los mayores productores tanto de pulpa como de papel. Ya habíamos visto un poco antes también, son exportadores netos, eh, y también tienen una relativamente alta eh, PBI y por lo tanto alto consumo per cápita de papel. Ahora bien, si vemos, estos gráficos son viejos, realmente Estados Unidos es lo que más me costó en su momento encontrar información porque son, eh, por ahí a mí en particular me costó y no pude encontrar información muy actualizada ya la vez anterior que había hecho y ahora todavía más eh, obsoleta está quedando esta información. Pero básicamente, ¿qué conclusión podemos sacar de este pequeño gráfico que dice la capacidad de papel y cartón en Estados Unidos, perdón, en América del Norte y en el mundo? ¿Qué podemos observar ahí? En Estados Unidos, a lo largo de los años, fue casi constante. Y en el mundo, en un momento, en el 1990 más o menos, se empezó a incrementar más que el porcentaje de Estados Unidos, digamos. Claro. Sí, Estados Unidos crece también un poquitito. Si lo miramos con lupa, capaz que crece un poquito. Pero sí, básicamente esa es la conclusión. Federico, ¿vos tenés algo que aportar? Concuerdo con mi compañero. Perfecto. Básicamente lo que sacamos de acá es que crece en América del Norte, pero mucho menos de lo que crece en el mundo, a una tasa mucho menor. ¿Sí? Prácticamente constante, como bien dijo Andrés, y en el resto del mundo crece mucho más. Este gráfico nos indica
evolución del consumo versus la producción en América del Norte. Pulpa, papel y cartón. ¿Qué conclusión sacan acá? Es como que, a ver, tienen casi el mismo dibujo, son como paralelas, o sea, como que aumenta uno y aumenta el otro, y así sucesivamente, como que no baja la producción, baja el consumo. Pero no sé por qué puede darse algo así, es como Me que encanta mantienen la porque, misma, el mismo comportamiento. ok, bueno, me encanta porque Federico ya dio por sentado lo obvio, que es que la producción está siempre por encima del consumo, que ya lo venimos diciendo, que eso implica que son exportadores netos, ¿cierto? Eso ya está recontra charlado, no es necesario volver a decirlo. Ahora bien, como bien dijo Federico, si son dos curvas, entre comillas, paralelas, ¿sí? O que una le sigue a la otra, por decirlo así. Y Federico no termina de descubrir por qué o de encontrarle un porqué a ese comportamiento. Andrés, vos tenés algo que decir al respecto. Y pienso que por ahí, porque la producción va a partir del consumo. Se produce más cuando se consume más. Entonces como que la línea de producción le va a seguir a la de consumo. Correcto, es así. Y por lo tanto, si nosotros hacemos la resta, si hacemos la resta, lo que nos queda, esta diferencia, es más o menos constante, que serían las exportaciones, ¿cierto? Entonces, podemos decir que las exportaciones son más o menos constantes y que después el resto de todo mercado interno. ¿Sí? Así como dijo Andrés. ¿Está bien? Federico, ¿coincidís con ese análisis? Sí, también puede darse por el hecho de, a lo mejor, en producción o en consumo, en lo que es años electorales, porque en ese entonces, por ahí también puede afectar en la producción, o sea, en el consumo de papel. Pero fíjate que ambos se mueven de forma Análogo prácticamente, o sea, muy análoga. parecido. Entonces, es cierto, por ahí puede ser, no sé, no estoy manejando las fechas electorales, pero ponele que acá haya habido una elección, sí, perfecto, se produjo más papel, se consumió más Sí, papel. pero claro, también coincido con, ahora que lo dijo Andrés, también coincido con él, a lo mejor el, el ritmo de consumo también va condicionando la producción, porque ese restante, como decías vos, claramente es la exportación que te queda, o sea, la exportación va a ser siempre constante, entonces si tu consumo aumenta, vas a tener que aumentar tu producción para que esa diferencia siempre se mantenga más o menos constante. Correcto, es así, eso es lo que ocurre. Sí. Bien, acá vemos un mapa de Canadá, donde vemos pulpa, papel y biorefinerías, y vemos que las fábricas que son solo de pulpa, ¿sí? Las que son de pulpa y bioenergía, y las que epa, son pulpa y bioenergía, y el resto todas tienen o bien fábricas integradas de papel, cartón y tisú, o también tienen algún tipo de eh, bioenergía y otros bioproductos, ¿sí? Como acá, fíjense acá, triangulito verde, estoy mirando en el mapa, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que las fábricas de Canadá, muchas de ellas tuvieron que adaptarse y reconvertirse a, a biorefinerías o fábricas que integren otro tipo de productos como ser bioenergía u otros bioproductos, ¿sí? Derivados de la madera. ¿Sí? Tienen bastante avance tecnológico en ese sentido, o fueron pioneros, mejor dicho,
en todo lo que sea el aprovechamiento y la diversificación de los productos. ¿Sí? Eso, una próxima pregunta. ¿Sí? Eso de bioenergía, que las fábricas se adaptan, digamos, ¿tiene que ver también con, con leyes que impulsa el gobierno o es por motus propio, digamos, que lo hacen ellos solos? ¿O es algo que le impone el gobierno? No me consta, digamos. No quiero mandar fruta. No sé si hay alguna legislación en particular, pero sí seguramente debe haber algún tipo de motivación económica. Tal vez hubo incentivos del gobierno, no te sabría decir. ¿Por qué? Incentivo, No, y la pregunta. lo que pregunta Andrés, si entendí bien, es que si la cuestión del aprovechamiento energético viene de la mano de una imposición gubernamental o por una cuestión de eficiencia energética de las fábricas, ¿sí? Y de optimización de los recursos. No, ¿Sí? Yo no le sé estoy si diciendo, gubernamental, pero a lo mejor de empresas que estén trabajando con el tema del cuidado del ambiente, como eh, el AFSC, la PFC, a lo mejor esos son, o sea, como le pasa al AUCO, o sea, a medida que vos querés ser más grandes, tenés que ir cumpliendo más normas, y a lo mejor esas normas se van siendo un poco más ambientales, que eso es a lo mejor lo que te obliga a que vos recuperes y cuides más el ambiente y toda esa historia. claro, y hay una cuestión de mercado también, o sea, esas normas no son de cumplimiento, o sea, no tienen el mismo peso que una ley en la cual uno tiene la obligación de cumplirlas, pero sí te Claro, abre la posibilidad de acceder a ciertos mercados en los cuales te exigen el cumplimiento de esas normas. ¿Me explico? Son normas muchas veces internacionales que no rigen para determinados países en particular, digamos, es decir, no son leyes, no tienen el peso de una ley, es decir, nadie te va a venir a sancionar porque no cumplas esa norma, pero sí te habilita claro. la entrada a mercados como, no sé, la Unión Europea, por decir un ejemplo. No sé, por ahí yo tiré eso, viste, que por ahí también puede ser que eso también llegue a que muchas empresas quieren competir en un mercado, ese mercado le exija que tenga una normalización en algunas cosas ambientales. Seguramente la pregunta es por qué se dio más la explosión en Canadá y no en otros lugares del mundo. No, y a lo mejor puede ser algo gubernamental, a lo mejor sí, puede ser. Podría ser también. Yo realmente no soy un estudioso de la historia papelera de Canadá, así que no les sabría decir. Bueno, China, vamos a avanzar rapidito con China. A ver, quiero chequear cuánto me falta. Bueno, vamos a terminar Ya China. 9 minutos. Sí, 9 minutos y más o menos la misma cantidad de diapositivas, así que vamos a terminar esta diapositiva y va a quedar toda la parte de Mercosur Mercosur y costo de producción para la clase que viene. En realidad, la idea era terminar en estas dos clases, pero bueno, ya pasaron cosas y Y ya. si lo hacemos 40 minutos más, llegamos a las 5. Sí, pero a mí ya me están matando la garganta, realmente a mí me desgasta muchísimo hablar tanto tiempo seguido. Ah, ok. En las clases presenciales no sentía tanto porque era más compartida la charla, digamos. Bueno, si bien ustedes están participando mucho, eh, pero hablar tanto tiempo seguido a mí me queda doliendo las cosas. Y eso que estoy cursando yo, porque iba a cursar Anderson, ¿no? Bien, Federico, te pusiste la 10 ahí. Bueno, eh, volvemos. Mayores productores, China, segundo mayor productor de pulpa, mayor productor de papel, en cuanto a papel, lejos de Estados Unidos, que es el segundo, y lejísimo de Japón, que es el tercero, ¿sí? Los tipos de papeles que se producen en general en China, bueno, hay de todo, ¿no? Pero fíjense que todos estos que son papeles, tipos de papeles y cartones relacionados al, al packaging, ¿sí? Embalaje en general, ¿sí? Representan un porcentaje importante de la torta, más de la mitad, ¿sí? Sobre 101 millones de toneladas, tenemos
50-60 aproximadamente, el 60% vendría a ser papeles y cartones para embalaje, ¿sí? Que no está muy alejado de la torta que habíamos visto al comienzo, ¿sí? Que estuvimos viendo, donde ustedes habían adivinado los porcentajes, ¿se acuerdan? No está tan alejado, Sí. es decir, tampoco es que los chinos se ponen solo a producir papeles para embalaje, también producen otras cosas, ¿sí? Si vemos el origen de las importaciones chinas, ya habíamos recontra hablado que China era un importador neto, ¿sí? Podemos ver que, esto está sacado del Braselpa, así que por eso está en portugués, que de fibra corta, que sería latifoliada, fíjense que la mitad aproximadamente viene de Brasil. Después el resto es otros de América, que probablemente sea Uruguay. Uruguay, sí, probablemente sea Uruguay. Y el resto otros de Asia. ¿Sí? Asia. Que probablemente sea Indonesia, si no me equivoco, que tiene una producción, a ver si figura acá. Indonesia está por acá. Y tal vez Rusia, no sé si Rusia probablemente esté ahí también. No, no estoy muy seguro. ¿Sí? Y en cuanto a fibra larga, que sería conífera, fíjense que principalmente es toda América y un poco Europa. América, acá no está diferenciado América Latina y América del Sur, pero si hablamos de América del Norte y América del Sur, pero en América del Norte, principalmente Estados Unidos y Canadá, y en América del Sur, en cuanto a fibra larga, tenemos principalmente Chile y Brasil también, ¿sí? Pero principalmente esos dos países, ¿sí? Entonces más o menos tenemos una idea global de lo que es el mercado de pulpa y papel en el mundo, y analizamos Europa, Estados Unidos y China. Nos quedaría para la semana que viene América del Sur y ver un poquito el tema de los costos de producción. Y si alcanza el tiempo, cosa que no creo porque estamos charlando mucho y está bueno, por ahí un poquito de lo que es fibra secundaria y eso, aunque eso ya excede por ahí lo que es el campo profesional de ustedes, ya que estaríamos profundizando más en papel, que no tiene tanto que ver con lo que le podría llegar a tocar a usted en su campo profesional. ¿Estamos? Bueno, ¿Se entendió más o menos? Sí. Analizamos, sacamos algunas ideas así generales de esta clase. sí, muy bueno. Bueno. Dejamos acá entonces y continuamos la semana que viene. Bueno, profe, muchas gracias. De nada, Buen, chau, Vale, chau. una nos vamos a semana. ver. Chau. Felices Pascua. Igualmente.